Bien, buenas noches. Acá en esta pieza vamos a hablar sobre vasos y nervios de la pelvis, ¿no? Vamos a hablar de la arteria ilíaca común, ¿no? Que es en este caso esta pieza corresponde a un lado derecho, ¿no? Vamos a hablar de la arteria ilíaca común derecha. Bien sabemos que esta arteria ilíaca común o primitiva también denominada, ¿no? Nace de la arteria aorta abdominal, ¿no? Esta arteria aorta abdominal se bifurca a nivel de la lumbar 4, así dando así a la arteria ilíaca común tanto derecha o izquierda, ¿no? Bien importante. Entonces, así también vemos una zama, ¿no? Que corresponde o que nace desde de la cara posterior de la aorta, que se denomina la arteria sacra media, ¿no? Esta arteria sacra media, vamos a ver que da zamas, ¿no? Una zama que corresponde a la arteria quinta lumbar, que nace de la arteria sacra media. Entonces, bien importante hablar de esta arteria. Otra, vamos a hablar de en este caso, en esta pieza, algo que corresponde a la arteria ilíaca común derecha. Entonces, bien, seguimos. Bien, acá vemos la pieza, ¿no? Esta es la arteria ilíaca común derecha con su bifurcación, ¿no? Acá vemos a la arteria ilíaca externa derecha, ¿no? Esta arteria ilíaca externa, vemos que está cruzando y vamos a ver antes de que pase el ligamento inguinal, esta arteria, ¿no? La arteria epigástrica inferior, que va a dar tres damas, ¿no? Y estas son importantes porque una de estas arterias son la arteria funicular, también denominada esta arteria, arteria cremastérica. Vamos a hablar también de la arteria anastomótica o también denominado zama anastomótica obturatriz para la arteria obturatriz, ¿no? Bien importante. Entonces, vamos a hablar de la arteria púbica, también denominada arteria suprapúbica, ¿no? Esas son zamas de la arteria epigástrica inferior. Seguimos. Entonces, esta es la arteria, pasamos a la otra arteria, la circunfleja ilíaca profunda. Vemos aquí la arteria, vemos acá el ligamento inguinal, ¿no? Ese ligamento inguinal, una vez que pasa esta arteria ilíaca externa, pasa a llamarse arteria femoral. Seguimos, esta es la arteria ilíaca interna, derecha, ¿no? Del lado derecho, entonces vemos que va a dar zamas, ¿no? Tiene una división posterior y una división anterior. Bien importante entonces esta arteria porque va a dar ramas posteriores y ramas anteriores. Vemos acá del lado, o en este caso del tronco que nacen del tronco anterior, del tronco posterior, perdón. Esta es la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar sabemos que asciende, es una rama posterior. Esta arteria iliolumbar asciende, ¿no? Va a estar sobre una fosa o va a formar parte de un contenido del triángulo o fosa de Marcelino junto con el nervio obturador y el tronco lumbosacro. Esta arteria iliolumbar vemos que tiene dos ramas, ¿no? Una rama ascendente o lumbar, una, una rama lateral también denominada ilíaca, ¿no? Esta rama lumbar va a ir a irrigar a los músculos cuadrado lumbar y al músculo psoas mayor. Esta rama ilíaca va a ir a anastomosarse con la arteria circunfleja ilíaca profunda, ¿no? Es bien importante hablar de estas ramas de la arteria iliolumbar, que se encuentra como contenido del triángulo de Marcelli. Vemos también que va a dar otra rama que corresponde a las arterias sacras laterales, tanto superior e inferior. Vamos a ver también a la arteria que corresponde, ¿no? A la arteria glútea superior. Esas son ramas de la división posterior o del tronco posterior. Entonces, ahora hablamos del tronco anterior, ¿no? Aquí, consiguiente, vamos a ver esta arteria, ¿no? Que corresponde o es la arteria umbilical con su rama, ¿no? La arteria vesical superior para la vejiga. Esta se continúa, ¿no? Esta arteria umbilical, vemos que asciende. La siguiente rama que da esta arteria ilíaca es la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz vemos que está en relación con el paquete vascular nervioso obturador
ingresando hacia su agujero obturador, ¿no? O foramen obturador. Vemos también que va a dar damas, ¿no? En este caso vamos a ver, aparte de estas damas que da la umbilical, la arteria obturatriz, vamos a ver que da la arteria vesical inferior para la vejiga, ¿no? Vamos a ver que va a dar otra arteria que corresponde a la arteria rectal media o también denominada hemozoidal media, que nace de esta arteria ilíaca interna. Vamos a ver también que da otra rama que corresponde a la arteria glútea inferior y por último, y es considerado rama terminal de la arteria ilíaca interna, hablamos de esta arteria que es la pudenda interna, ¿no? Entonces seguimos acá. Es bien importante esas ramas, hablarlas así. Vemos también acá que está dando así, ¿no? Vamos a ver también que estas son las arterias, una vaginal y la arteria uterina en la mujer. Bien importante, ¿no? Esas arterias para la vagina y el otro para el útero, ¿no? Vemos acá una variante que existe, ¿no? Vamos a ver la arteria vesical inferior y a la arteria rectal media. Vemos también que aquí ya se está terminando esta arteria y vamos a hablar de la arteria glútea inferior y en su espesor de de esta estructura observamos a la arteria pudenda interna. Así pasando sobre el foramen ciático, ¿no? Aquí posteriormente vemos lo que es, ¿no? Este es el músculo que está limitando, ¿no? Vemos acá ar- el paquete básculo nervioso, ¿no? Este es inferior a este paquete básculo nervioso glúteo inferior. Vemos a la arteria pudenda interna que ingresa otra vez al foramen por el foramen ciático menor, ¿no? Bien importante. Va a ingresar otra vez a la pelvis para así dar sus damas colaterales, ¿no? Para que vayan a ir a, a la pelvis, ¿no? Vemos también acá en esta pieza a los músculos, ¿no? Vemos que esta pelvis corresponde al del lado derecho. Vemos aquí la sínfisis púbica. Vamos a ver también estructuras. Esta, por ejemplo, vemos que es el músculo coccigio, ¿no? Que se insertan desde los bordes laterales sacros, borde lateral del coxis, hasta la espina ciática. También superior a este vamos a encontrar el músculo piramidal o piriforme, que es satélite del plexo sacro, ¿no? Bien importante entonces, este otra vez el músculo coccigio que se está insertando en la espina ciática, ¿no? Vamos a ver también este músculo que corresponde al músculo obturador interno. Vamos a ver también este músculo que forma parte de esta fosa de Marcelina. Este es el músculo psoas mayor. Mm, Acá también vemos, ¿no? Las siguientes estructuras que corresponde al nervio genital, ¿no? Es el nervio genital, por si acaso. Nervio genital, ¿no? Que está lateral al músculo psoas mayor. Vamos a ver también esto, ¿no? Que corresponde al nervio obturador, formando así el paquete vasculonervioso obturador que atraviesan el agujero obturador. Esta es la vena, esta es la arteria y este es el nervio obturador. Este es el agujero obturador. Entonces, la pubis, ¿no? Otra vez, el borde, en este caso el vértice del coxis. Y hemos visto o hemos observado esas estructuras anatómicas, ¿no? Bien importante entonces. Gracias, hasta luego.